Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46. Dice así la palabra del Señor. Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la hora de sexta hasta la hora de nona. Podemos decir, para nosotros sería las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, es decir, en el momento que más luz hay, el sol está en su punto más alto. Y dice que en ese momento fueron tinieblas sobre toda la tierra, queriendo mostrar Dios lo que estaba aconteciendo, el hecho más importante de la humanidad, cuando su Hijo iba a dar su vida por nosotros. Y Dios aquí tiene que descender, cubierto de tinieblas, porque dice la palabra de Dios que nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, en un acto de testimonio, pero también de la misericordia de Dios para no destruir al hombre, porque justamente venía para salvar al hombre. Desciende el Padre para hacer una obra en su Hijo. ¿Cuál es esa obra? Bueno, la obra de la cruz, la obra en que el Hijo va a ser desamparado. Dice que durante esas 3 horas el Hijo cargó el pecado, el Padre cargó el pecado de todos nosotros sobre el Hijo. Por eso dice, cerca de la hora de nona, Jesús exclamó estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tenemos que volver a pensar en la naturaleza del Señor Jesucristo, verdadero Dios, hombre. Dios no puede estar en contacto con el pecado porque es el santo, Dios santísimo, pero el Hijo tenía que llevar el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Por eso la naturaleza divina se tiene que separar del Hijo de Dios, hecho hombre, de la naturaleza humana del Señor Jesucristo, para que, como nos dice el profeta Isaías, como lo profetizó 740 años antes, dice el profeta, decía: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que aquí vemos la naturaleza humana del Señor Jesucristo, que clama ante una experiencia que nunca había tenido el Hijo de Dios, es decir, ser separado de la divinidad. Sabemos que, como dijimos, que Él se encarnó. Para pasar esto, alguien tenía que poner la vida a causa del pecado del hombre. Nos dice Pablo a los Hebreos en capítulo 2, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, el padre de mentira, como también dice la palabra, por lo cual engendró la muerte en el hombre a través del pecado. Porque el pecado, dice, la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. ¿Y el pecado qué es? Es la ofensa hacia este Dios santo, que nos había creado para estar en comunión perfecta con el hombre, lo había puesto, como hemos leído tantas veces en el Génesis, para disfrutar de la comunión con este Dios. Le había dado todo para que señorease en la tierra. Pero el hombre tristemente se apartó de Dios, y ahora el Hijo de Dios viene a hacerse cargo, a recibir. Por eso decíamos que el Padre desciende, ¿para qué? Para cargar en la humanidad de Cristo el pecado de todos nosotros. Y para eso
lo tiene que desamparar. A ese Hijo de Dios, como decíamos, que tenía una comunión perfecta con su Padre, que amaba completamente a su Padre. El Padre lo tiene que dejar solo ahí en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo tiene que desamparar. ¿Para qué? Para poder ampararnos a nosotros, para poder venir a buscarnos, para poder salvarnos, para hacernos sus hijos y para cuidarnos por toda la eternidad, para nunca dejarnos. Pero tiene que desamparar a su Hijo acá. ¡Qué dolor del Hijo! Como recordamos también que decía allí en el huerto en Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahí ya empezaba a sentir la separación de su Padre. Entonces, también como nos dice San Juan en su capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y hablemos un poquito de la ira de Dios, el enojo de Dios que está sobre el hombre a causa del pecado. Esa ira de Dios, ese castigo que el hombre merece a causa del pecado, fue cargado aquí en la cruz sobre el Hijo. Así que Dios cargó el pecado de todos nosotros. Y ese pecado en contacto con la sangre preciosa del Hijo, esa sangre perfecta, la cual nos dice también en Levítico que la sangre ha sido puesta para expiar nuestros pecados. Cada uno de los pecados de la humanidad fueron cargados sobre Cristo y fueron deshechos por la sangre de Cristo, como dice Pablo a los Hebreos también, para deshacimiento del pecado. Pero también la ira de Dios tuvo que ser cargada sobre el Hijo, para esa ira que nosotros merecíamos, ese castigo por el pecado, tuvo que ser cargado en el Hijo, en el Cordero inocente de Dios. Por eso ahí se establece una relación Dios-Cordero. Dios sacrifica a su Hijo por nosotros. El profeta Zacarías también en el capítulo 13, versículo 7, dice en una visión profética de este hecho, dice: levántate, oh espada, sobre el pastor y hiere, y sobre el hombre, compañero mío. Sobre el hombre, compañero mío. Ahí vemos la naturaleza, es Dios. El Señor Jesucristo le dice al hombre, compañero mío, porque Dios en Jesucristo está Dios, hombre. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y se derramarán las ovejas. También en una visión profética de ese hecho, en donde Cristo va a ser ajusticiado por la espada de Dios, por el Espíritu de Dios que descarga la ira sobre su Hijo, y sus discípulos iban a huir de la cruz, se derramarán las ovejas. Así, cuántas cosas podemos ver en la obra de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también, como hemos dicho aquí en este hecho en que el Señor Jesucristo sufre la separación de Dios, la muerte espiritual. En eso en que el hombre está, lo que ya conocimos a Cristo, por la gracia de Dios hemos vuelto a tener vida espiritual con Cristo. Pero aquel que no conoce a Cristo está en muerte espiritual, está destituido de la gloria de Dios. Por eso era necesario también esta muerte espiritual del Hijo, para que el hombre creyendo pueda volver a tener vida espiritual. Pero también, volviendo al pasaje de Mateo, versículo 47, nos dice otras palabras, nos sigue diciendo la Escritura. Dice: y algunos de los que estaban allí
oyéndolo, decían: a Elías llama a este. Y luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la hinchió de vinagre, y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Los hechos que ocurrían ahí mientras el Hijo de Dios padecía en la cruz. Pero luego Jesús dijo otras palabras. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Así que aquí vemos otro momento de la cruz, en donde el Señor ahora da el Espíritu, voluntariamente. Podemos decir lo que vimos ahí cuando el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la muerte espiritual, la separación, porque eso es lo que significa muerte, separación de Dios, para que Dios cargue el pecado de todos nosotros. Luego Dios vuelve al Hijo de Dios, a su naturaleza humana. Y aquí viene la otra parte, que es la muerte física, en donde el Señor Jesucristo, voluntariamente, como dice aquí, da el Espíritu. Y esta es la muerte física, la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Exclamando con grande voz, dio el Espíritu. También en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, nos relata también estas mismas palabras del Señor en el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Acá nos muestra no solamente que había hecho un gran clamor, sino lo que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque es Dios y tiene la voluntad de hacerlo. Da su espíritu al Padre para ahí experimentar la muerte física. El Señor Jesucristo había anunciado esto en San Juan capítulo 10, cuando habla del buen pastor, el Señor Jesucristo, en el versículo 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que aquí vemos lo que significa el hecho de la cruz. Un hecho totalmente voluntario y por amor hacia el hombre. Y es interesante la palabra que dice acá en el versículo 17. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Así que podemos ver las tres personas de la Santísima Trinidad amando al hombre. El Padre ama al hombre para enviar a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo que acepta venir a dar su vida por nosotros. Y dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. No solo le ama porque es su Hijo, comparten, es un mismo Dios, la misma naturaleza, sino el mismo amor, tienen el mismo amor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y así el Espíritu Santo también, obrando aquí en el hecho de la cruz, juntamente. Todo por amor del hombre, todo planeado por Dios desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad antecedente, para salvar al hombre. Qué precioso. De su propia voluntad, el Hijo de Dios, y por el poder de Dios, hace la obra de la cruz. Pero llevando este terrible sufrimiento allí en la cruz, sufrimiento espiritual, moral y físico,
por amor de cada uno de nosotros. Podemos también pensar cuando el Señor Jesús resucita y ahí le aparece a María Magdalena, la primera persona que ve al Señor Jesucristo resucitado. Por esta obra en la cruz le puede decir a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Verbo eterno, hecho hombre, ahora nos eleva a nosotros para compartir, para estar en un mismo amor y en una misma relación de Cristo, una relación filial con su Padre, mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y a vuestro Dios. Señor Jesucristo también, como nos dice Pablo a los hebreos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que vemos cómo el Señor ha obrado una salvación tan grande para cada uno de nosotros. Muchas cosas para decir, pero difícil para declarar. Pero gracias al Señor, porque Él corrió el velo un poquito de este misterio tan grande, el misterio de la piedad, para hacernos conocer a nosotros, un anticipo de las glorias celestiales que hemos de participar cuando estemos con el Señor. Pero quería que veamos, volviendo al Evangelio de Mateo, en el pasaje que leímos al principio, volver a San Mateo 27 y contemplar un hecho. Ahí en el versículo 51 vamos a leer qué sucedía en ese momento en que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, las cosas que Dios obró para que todos fijaran su atención en esto tan importante que sucede, las señales que hizo y también los que estaban contemplando ese hecho de la cruz. En el versículo 51 de Mateo 27 dice: y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron, se movieron, dice, señales para mostrar de alguna manera lo terrible de ese momento, de lo que estaba pasando. También el velo del templo que se rompe en dos, de alto a bajo, de arriba hacia abajo. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde todo en figura de Cristo, el sumo sacerdote que una vez al año entraba al lugar santísimo, prefigurando el momento de la cruz con la sangre de los sacrificios. Ahora mostraba a Dios, rompiendo ese velo, que el camino por la muerte de Cristo ya estaba abierto para llegar a la presencia de Dios, entre otras cosas. Muchas señales, dice acá, ¿no? La tierra tembló, dice, las piedras se hendieron y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y después nos describe aquellas personas que estaban contemplando este hecho, que estaban observando al Señor Jesucristo. ¿Quiénes estaban ahí? Dice el versículo 54, y el centurión, que era un soldado romano, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente Hijo de Dios era este. ¿Qué vieron, qué observaron para darse cuenta que no era alguien común que estaba ahí en la cruz? Entendieron que verdaderamente el Hijo era el Hijo de Dios. Así que nos habla de un grupo de personas que estaban ahí, al lado de la cruz, y vieron estas cosas. Pero también nos habla de otro grupo que está un poco más alejado. En el versículo 55 dice: estaban allí
muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así que estaba el grupo de los soldados y de las personas que al lado de la cruz, observando lo que pasaba. Después otro grupo que está un poco más lejos y que identifica aquí en este grupo a algunas de las mujeres que habían venido de Galilea siguiendo a Jesús y sirviéndole, mujeres que eran discípulas del Señor, que entendían, conocían al Señor Jesucristo y le amaban, pero estaban un poco más alejados. Luego en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 15, también nos relata este hecho en el versículo 38, dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos de alto a bajo, y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así clamando, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Otra vez el centurión, aquí el mismo testimonio de Marcos. Y también de las mujeres que estaban más alejadas. Dice: y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales estando aún él en Galilea le habían seguido y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Aquí, así que nos habla de una vez más de las personas que estaban al lado de la cruz y otro grupo más alejado, de estas mujeres, y dice aún de otras muchas que estaban ahí contemplando a Jesús de lejos. Después, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 23, versículo 47, el otro pasaje paralelo, en este caso de Lucas, dice: y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Nos describe una vez más esa multitud que estaba ahí, al lado de la cruz, que veían, se daban cuenta que era el Hijo de Dios y volvían hiriendo sus pechos, en señal de terror, tal vez de arrepentimiento, de ver lo que había sucedido. Pero, y nos aclara también una vez más, como los otros evangelistas, en el versículo 49, y acá nos habla de todos sus conocidos, dice: mas todos sus conocidos, es decir, los que seguían al Señor, y las mujeres, los discípulos, las mujeres también, que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Así que tenemos el testimonio de los tres evangelios que hemos leído, Mateo, Marcos y Lucas, que nos habla de dos grupos. Una multitud que estaba rodeando al Señor Jesús y que ve, cuando suceden estas cosas, se da cuenta que es el Hijo de Dios. No sabemos si todos, pero muchos reconocieron, como este centurión, verdaderamente el Hijo de Dios era este. Y después habla de otro grupo más alejado, en donde estaban sus conocidos, es decir, aquellos que eran del Señor, sus discípulos, aquellos que le seguían, pero estaban más lejos, y de ahí contemplaban la obra de la cruz. Pero el evangelista Juan, en el cuarto evangelio, en el capítulo 19, San Juan 19, el versículo 25, nos habla de un tercer grupo, en los cuales no está dicho en los evangelios anteriores. Pero aquí nos habla Juan de un tercer grupo que está ahí rodeando al Señor. En el versículo 25 dice: y estaban junto a la cruz de Jesús.
algunos de los suyos, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Así que aquí Juan describe tres grupos, podemos decir. Un tercer grupo que no está dicho en los otros evangelios, porque dice estaban junto a la cruz, es decir, estaban al lado del Señor, no como el otro grupo que estaba mirando de lejos. Así que aquí Juan nos describe a estas personas que estaban junto a la cruz. Y dice el versículo 26, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Así que aquí vemos algo que relata Juan, un hecho, una conversación del Señor Jesucristo, con su madre María y con Juan, su discípulo amado. Y le dice estas palabras, ¿no? Y podemos pensar que ese fue el último acto pastoral del Señor, aquel que pone su vida por lo suyo, la pone en la cruz para salvarnos, pero también nos muestra cómo fue su vida, cómo fue su ministerio terrenal, cómo el buen pastor, como dice en San Juan, su vida da por las ovejas. No solo la da en la cruz para salvarnos, sino la da en toda su vida y aún en este momento previo a la muerte, pero también de un inmenso sacrificio y dolor del Cordero de Dios. Podemos pensar, hemos venido meditando desde allí, desde el huerto de Getsemaní, donde empezó su dolor espiritual y físico. Luego cuando fue entregado, luego cuando fue puesto a juicio, en ese juicio donde fue tantas veces vituperado, burlado, azotado luego por Pilato, luego no tenía fuerzas siquiera para llevar la cruz, luego puesto en la cruz sufre todo lo que hemos lo que hemos descrito, mejor dicho anteriormente, a ese momento. El Señor hace algo, hace esto, en lugar de pensar, de pensar en sí mismo, con tanto sufrimiento. El Señor atiende a los suyos, lo cual nos muestra el ejemplo del Señor. El ejemplo del Señor que hasta el último aliento de su vida, con la última fuerza en el que dice estas palabras. ¿Cómo habrá el Señor pronunciado estas palabras? Es de decirle a María, mujer, he ahí tu hijo. ¿Tendría fuerzas para decirlo después de todo eso que tuvo que pasar? Podemos decir su naturaleza física, ¿cómo estaría? Sin embargo, el Espíritu estaba obrando, sobrellevando esa debilidad física. Y como dice Pedro también, ¿no? Dice, porque para esto mismo soy llamado, pues que también Cristo padeció, dándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Podemos ver aquí el último acto de asistencia de el buen pastor a los suyos, en que en el último momento, en lugar de pensar en sí mismo, podría haber pensado el Hijo de Dios, ¿cómo estoy sufriendo? Ya no se aguanta esto. Sin embargo, hasta el último aliento de su vida, pone la atención en los otros. Por eso dice, por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida. Cuánto amor para poner su vida, no solo en la cruz, que es el máximo acto de amor del Hijo de Dios para nosotros, sino poner su vida para los suyos. Y es el último acto, porque
en el versículo 27, dice, después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. El Señor Jesucristo se está ocupando de la vida de ellos, porque el Señor va a ir a la cruz, va a morir en la cruz, y va luego a resucitar y ascender a los cielos. Pero el versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. Y allí, en el versículo 30, dice sus últimas palabras, que registra aquí Juan, que no lo registran los otros evangelistas. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Si la obra ya está completa, está consumada, ya está todo hecho. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Pero después que el Señor les habla a María y a Juan, dice así, ¿no? Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas. Cuánto amor del Señor para poner su vida. Y esto me hizo pensar mucho en nuestra vida, nosotros que nos hemos beneficiado con la obra de la cruz. Si hemos entendido que el Señor nos ha llamado para esto también, dejándonos ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas, para poner nuestra vida también por el Señor, porque el Señor murió por nosotros. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Poner nuestra vida por el Señor, que todo lo puso por nosotros. Pero también poner la vida, ¿qué significa poner la vida por el Señor? Poner la vida también para seguir las pisadas del Señor, que es manifestar el amor de Cristo, que no busca lo suyo, sino busca el bien del otro, como el Señor aquí. Poner nuestra vida por nuestros hermanos, por el ministerio que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Podemos leer en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 20, las palabras del apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, el versículo 24, cómo Pablo había entendido el amor de Cristo, cómo había entendido el amor de Dios hacia él, y que él ahora también tenía que seguir las pisadas de Cristo. Y pensando en Cristo, que él no estimó su vida preciosa para sí mismo, sino que la puso por amor de nosotros. El versículo 24 de Hechos 20 dice, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Señor Jesucristo ahí en la cruz no estimó su vida preciosa para sí mismo, hasta el último aliento se ocupó de los suyos. Y aquí Pablo podemos ver que también lo entendió. Dice, más de ninguna cosa hago caso. Y querido hermano, ¿cuántas veces nos impide poner nuestra vida por Cristo y por los hermanos alguna cosa que nosotros le hacemos caso? Aquí el apóstol Pablo decía, ¿no?, que anteriormente, en los versículos anteriores, el Espíritu Santo le daba testimonio cuando él tenía que servir a Dios, que le esperaban prisiones y tribulaciones, sufrimientos por Cristo. Pero él decía, más de ninguna cosa hago caso. Querido hermano, que tal vez te has detenido en el servicio al Señor, tal vez has hecho caso de alguna cosa que te ha parado, que ha sido un obstáculo para que puedas seguir a Cristo. El Señor
nos llama a esto, a imitar al Señor Jesucristo y a no hacer caso de las cosas que nos pueden acontecer, porque muchas cosas nos pueden acontecer a causa de nuestro pecado, y ahí sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que pedir perdón, pero a veces nos pasan cosas por seguir a Cristo, que podamos aprender del Señor, y aprender aquí del apóstol, que había entendido el amor del Señor, y decía esto: de ninguna cosa o caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. ¿Qué vida? La vida de aquí abajo, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos una vida nueva que Dios ha preparado para nosotros. También Pablo decía: si haber pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados. Nuestra vida está escondida. La verdadera vida que Dios nos ha dado está escondida. Algo escondido es algo que tenemos que descubrir. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice, pero la podemos descubrir a medida que seguimos a Cristo a través de la cruz, negándonos a nosotros mismos y viendo la carrera que el Señor tiene para nosotros. Una carrera, como dice acá, con gozo, con alegría. Solamente que acabe mi carrera con gozo, dice. Que el Señor nos ayude para contemplar, contemplando a Cristo, poder también nosotros poner nuestra vida por el Señor y por los hermanos. También Juan, el mismo que escribió estas cosas en su primera carta, capítulo 3, versículo 16. Juan también lo había entendido. Dice: en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. Ese amor que nosotros desconocíamos, ese amor que estaba basado en nuestro propio ego, en nuestro propio yo, el amor a nosotros mismos. Dios nos hizo conocer un amor distinto en la cruz. Ese amor que pone su vida por el otro. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y dice Juan: en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. Le hemos conocido si somos sus hijos. Pero tal vez no hemos quedado ahí. Tal vez hemos llegado hasta ahí. Contemplamos el amor de Cristo, contemplamos cuánto nos amó el Señor. Pero nos falta seguir la experiencia que nos dice acá el versículo 16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor quiere ahora hacerme partícipe de su amor, que yo pueda manifestar el amor de Cristo, ese amor que Él tuvo conmigo, que puso su vida por mí. Ahora yo poner mi vida también por los hermanos, poner mi vida para las almas que no conocen a Cristo, para testificarle de ese amor nuevo, ese amor insondable, pero que Cristo nos muestra a través de la cruz. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que podamos también poner nuestra vida. Y el amor, el Padre está esperando, porque quiere que se manifieste el fruto de su Hijo en nosotros. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida. Y yo también, el Señor me ayude para poner mi vida por el Señor, cada uno de nosotros. ¿Cómo no voy a poner mi vida si Él lo dio todo por mí? El Señor realmente nos ayude a tomar decisiones. ¿Qué es aquello que nos impide? ¿Qué es aquello que nos ha detenido en el camino? Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, que la pueda entregar, dársela al Señor, porque Él me ha comprado a precio de sangre preciosa en la cruz del Calvario. El Señor nos bendiga.